Buenas noches amigos, soy Carla Díaz, este es mi canal Investigando la Historia y estoy en compañía de nuestro querido arqueólogo y egiptólogo Gerardo Taber. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola Carla, muy buenas noches. Muchas gracias como siempre por la invitación. Es un placer poder estar aquí en el canal de Investigando la Historia. Y bueno, pues ya teníamos un par de semanas que no nos habíamos reunido, pero bueno, pues es un placer como siempre estar con ustedes. ¿Mm? Muchas gracias, profe. En esta noche nos reunimos, venimos hablando de esto hace algunos días, para hablar sobre Moisés. Es un Ujú. tema bien sonado, bien mencionado, porque hay muchas teorías, muchas hipótesis en torno a Moisés. Si era egipcio, si su nombre era egipcio, si existió, no Ujú. existió, qué ocurre en torno a Moisés. Entonces, hemos preparado en esta noche unas láminas. Muy bien. Ajá. ¿Se ven? Sí, 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 bastante bien, ¿eh? Ahí Sí, está ¿no? el profe. Ahí está, ahí estoy en traje de carácter, ahí es cuando uno anda en campo y efectivamente luego te dicen, ¿por qué estudiaste arqueología? ¿Porque viste la película de Indiana Jones? Pues sí, no, pues sí, ¿no? Todo arqueólogo que diga que no es cierto, miente, por lo menos los de las últimas generaciones, todos nos hemos metido porque nos encanta este rollo de la aventura. Claro, no es como las películas, pero sí, la verdad es que a veces uno termina haciendo cada cosa y pasando tales penurias en campo, que sí, sí es parecido, ¿no? Pero bueno, justamente esta lámina, ahí es de hace 2 años, de un viaje que hicimos a Egipto con el proyecto de Kemet en Anáhuac. Y bueno, pues es la foto obligada que hay que estar ahí con las pirámides de Giza, en la necrópolis de Giza, ahí con las grandes pirámides, ¿no? De fondo, ¿no? Uh -huh, Buenísimo. uh -huh. Y Bueno, entonces yo voy platicando y tú vas adelantando, ¿no? claro, Bueno, entonces miren, vamos a ver justamente, este es un tema muy interesante que pues atañe a todos los interesados en las tradiciones, digamos, de las religiones abrámicas, ¿no? Porque pues básicamente es uno de los personajes realmente más importantes y últimamente, si seguimos la tradición, pues podría ser el escritor del Pentateuco, de los primeros 5 libros, ¿no? De la Biblia también de todas las tradiciones, pues claro. este famoso Moisés, ¿no? Moisés, ¿no? Entonces, en la figura de Moisés, nosotros siempre vemos a este personaje un poco reticente en un principio a recibir, pues digamos, las enseñanzas y los mandatos de Dios, del Dios, digamos, del pueblo de Israel, bueno, el pueblo de Israel, pero bueno, del pueblo hebreo, y bueno, pues realmente, digamos, nos atañe exactamente de dónde viene él, si era realmente egipcio, mucho ha añadido a este mito, pues las producciones hollywoodescas, tenemos justamente los 10 mandamientos, el príncipe de Egipto, la versión animada y muchas de estas. Y bueno, también en los propios textos sagrados, pues nos hablan de que, bueno, el escenario, todo lo que ocurre en este lugar, pues también, digamos, ocurre en la tierra del Nilo, ¿no? Entonces, lo interesante de aquí es que justamente vemos el nombre de Moisés, ¿no? Podemos verlo como Moshe, o Musa, todavía en árabe o en hebreo. Entonces, bueno, hace reminiscencia a estos vocablos, ¿no? Si son de origen semítico o son de otro origen que no sean semítico. Entonces, en ese sentido, pues lo que se ha pensado es que si realmente el nombre de Moisés proviene del antiguo Egipto, si proviene del hebreo, si significa que es de las aguas se recogió él, si tiene alguna relación con esto. Entonces, lo que vamos a discutir un poco en esta ocasión, y bueno, básicamente poco a poco ir desentrañando este significado sobre este personaje, ¿no? Claro que sí, profe. Entonces, ajá. Entonces, bueno, Moisés, pues obviamente, como lo dije, lo tenemos en la caracterización. Decimos de broma aquí los cinéfilos en México, decimos de el chato indigesto, o sea, Charlton Heston, ¿no? Decimos que, bueno, literalmente esta es una imagen ya que se volvió arquetípica para nosotros, ¿no? De ver Moisés como, digamos, Charlton Heston en el momento de que está abriendo las aguas Claro. del mar Rojo, ¿no? Y pues con esta idea nos quedamos, ¿no? Que no necesariamente es la más acertada, no necesariamente es la imagen que se ha tenido a lo largo de todo el tiempo. En el Renacimiento se tenía de otra manera. Por ejemplo, recuerden ustedes el Moisés de Miguel Ángel, que tiene la escultura, estos especie como de cuernitos que están aquí sobre la cabeza, que básicamente son la forma de poner los halos de divinidad que están saliendo,
Y, por ejemplo, en muchos de los grabados de Gustave Doré también se ve con estos halos de divinidad que están saliendo, ¿no? Pero bueno, digámonos que este es nuestro Moisés del siglo XX, siglo XXI, pero vamos a desentrañar, vamos a investigar, investigando la historia acerca de este personaje yéndonos más hacia atrás en el tiempo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sabemos, no? Aquí como lo tenemos en la lámina, pues es justamente la escena, una escena de justamente de los 10 mandamientos, y nos dicen justamente en Éxodo 2:10, que es en el niño creció, y ella lo llevó entonces a la hija de Faraón, que lo tuvo por hijo y le llamó Moisés, diciendo, de las aguas lo he sacado, ¿no? Aquí empieza justamente pues no malentendido, pero digamos esta forma tradicional de ver las cosas, ¿no? Porque, pues bueno, nos dice justamente, ya lo platicamos en otra ocasión, sobre la palabra faraón, ¿no? Entonces, ¿quién fue el faraón? Pues no sabemos, porque en el texto nada más dice faraón, y ya platicamos que faraón es más bien el nombre de la institución. Entonces, bueno, dice, lo llevó la hija de faraón, una princesa, seguramente, y pues que lo tuvo por hijo, y dice, bueno, lo encontró obviamente en este canasto hecho de juncos, lafateado con alguna brea para que no se hundiera, y bueno, básicamente diciendo de las aguas lo he sacado. Por lo tanto, es una tradición también muy del Medio Oriente, que también se menciona en otros lados del mundo, incluyendo en las Hispanias y también en España, en América. Muchos de los nombres que se dan a las personas es por algún suceso, por algún oficio o por el lugar, digamos, un topónimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, de decir el apellido Pérez, ¿no? Pues significa el hijo de Pedro, ¿no? González, el hijo de Gonzalo, ¿no? Entonces, se van haciendo así los topónimos. O también, por ejemplo, tenemos luego teónimos, es decir, gente que se llama, por ejemplo, en la actualidad, se llaman Jesús o María, y básicamente es para hacer alusión a Jesús de Nazaret o María, ¿no? Yo recuerdo, tenía una compañera que ella se llamaba, era una maravilla, se llamaba María Teresita María Teresita del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Y ay, caray, ¿no? Ese era su nombre, o sea, así, María Teresita del Sagrado Corazón de Jesús González Pérez, ¿no? Entonces, bueno, ha de haber sido un rollo escribirlo, pero bueno, pues su nombre era un nombre teóforo, es decir, hacía toda una alusión a una parte, ni siquiera, digamos, a toda la deidad, al Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Entonces, en este sentido, justamente, al nosotros encontrar en las traducciones en Reina Valera, que es, digamos, la más común, pero igual en las otras versiones, esto de las aguas lo he sacado, pues básicamente se entiende que Moisés, Musa o Moshe, puede pensarse que es justamente nacido de las aguas o que de las aguas se sacó. Y con esa tradición es la que nos ha venido, digamos, pues por los últimos miles de años, y más o nada cientos, pues que el nombre de Moisés debe de significar este hecho, ¿no? Claro. ¿Sigue? Uh-huh. Pero, bueno, aquí es donde vamos a empezar a entrar un poquito más en la historia. Bueno, pues básicamente, pues como siempre decimos, la respuesta es sí, pero no. Es decir, por ejemplo, tenemos muchos de los que se han dedicado a los textos hebreos, al análisis de las fuentes de las tradiciones judeocristianas, pues se han dado cuenta que efectivamente una raíz que ellos llaman como Misi, es de origen egipcio, no es de origen semítico propiamente dicho, y que pues básicamente se han dado cuenta que muchos faraones tenían parecido esta partícula, ¿no? Tenemos, ahorita lo vamos a ver, Ramsés, Tutmes, entonces, bueno, que viene de esta partícula gramatical, que pues básicamente sí, en efecto, en egipcio, la palabra Messi significa engendrar, ¿no? Significa nacido de. Aquí viene una cosa muy interesante, fíjense, aquí son dos cosas. Vamos a empezarlo a ver. Logográficamente, y aquí ya vamos a entrar más en el terreno de la egiptología, porque parece que no, hay veces que los que estudian los textos bíblicos no necesariamente están relacionados con los que estudian los textos jeroglíficos, son dos especialidades totalmente diferentes. Entonces, bueno, ellos ven la palabra en los textos, digamos, ya finales, transliterada, ¿no? Es decir, como se ve aquí con las mayúsculas. Y entonces, bueno, pues básicamente dicen, pues entonces se parece a nuestra palabra o nuestros caracteres, ¿no? Aquí más bien esta palabra o Messi, también puede ser, tiene muchas acepciones muy interesantes. Justamente lo que nosotros vemos es que significa nacer.
Aquí justamente vemos en el análisis que les pusimos en el texto de Moisés Chávez, él dice que Messi significa engendrar, pero aquí hay un pequeño error, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes todos lo sabrán, no es lo mismo engendrar que nacer o que dar a luz, ¿no? ¿Quién engendra? Engendra el padre, ¿no? Los egipcios lo tenían muy claro. Por ejemplo, el padre en egipcio antiguo se dice Itef. Itef, y el papel del padre es justamente engendrar en el sentido, pues sí, bíblico y en el sentido biológico, fisiológico, es decir, es quien pone la semilla, ¿no? Quien pone la semilla dentro de la mujer, ¿no? Pero la mujer es la que hace el acto justamente de Messi, de crear, crear, dar a luz, parir, ¿no? Los egipcios tenían esta concepción muy diferente. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros, en la tradición más bien bíblica, pues nos gusta o no, es una sociedad mucho más, son patriarcados, son patriarcales, ahorita está de moda con todo este rollo, y bueno, sí, lo vemos los patriarcas, los jefes de las tribus, todo, lo importante a veces es decir, saber de quién es el hijo, ¿no? ¿Quién es el hijo? Y lo dicen las genealogías bíblicas, tal engendró a tal engendró a tal y todo, pero siempre se menciona el nombre del padre, Abraham, engendró a Isaac, Isaac engendró a no sé qué, Noé engendró a Cam, ¿no? Ujú. Pero ¿y la madre quién fue? Bueno, pues la madre es la esposa, hay que buscarlo, pero si ustedes han visto los textos bíblicos, pues no necesariamente la madre, sí, a veces es la esposa, ¿no? Puede ser que se murió, pues bueno, digamos, se junta con otro hermano o algo. Lo importante en la mentalidad semítica, digamos, judía en este caso, es mantener el estirpe del padre, aunque se parecen muchísimo en otra cosa, los egipcios, es la matrilinealidad. Es decir, los egipcios, aunque ustedes no lo crean, eran mucho más importante saber de quién y quién es y la madre, pues ahora sí que ahí no hay duda quién haya sido, ¿no? El jeroglífico es muy claro. Nacer se representaba con este jeroglífico, que vemos a la mujer en cuclillas, ¿no? Y justamente el niño, pues bueno, naciendo, emergiendo, digamos, del útero y bueno, todo el trabajo de parto. De hecho, esto también nos da muchísima luz acerca de cómo era el trabajo, digamos, de labor de los egipcios. Ya en otra ocasión lo comentaremos, ya hasta existen capillas especiales en que las mujeres se paraban en unos tabiques mágicos, en unos bloques, y daban a luz de manera, digamos, en cuclillas, que ahora nuestra ciencia occidental nos ha hecho que las mujeres den a luz acostadas, y se está comprobando que es mucho mejor para que se activen, bueno, ahí sí lo siento por ustedes las mujeres, yo soy hombre, no sé, no sé qué es eso, ¿no? Pero que todos estos dolores de parto ayudan a que se liberen ciertas, digamos, enzimas y ciertas, digamos, hormonas que ayudan justamente pues a los procesos de lactancia y todo lo demás, ¿no? Pero bueno, eso ya es cosa más, digamos, de medicina. Pero aquí lo importante es esto, ¿no? O sea, hay que ser muy, muy cuidadoso con las palabras, ¿no? Cuando uno dice engendrar, es justamente el que engendra, el que pone la semilla, que es el hombre, ¿no? Messi, que es nacer, ¿no? Nacer, ser parido, dar a luz, eso es un ámbito exclusivo de las mujeres en el terreno, digamos, mortal, en el terreno de nosotros, de los seres humanos. Los dioses son otra cosa, ahorita es lo que vamos a ver. Claro. Entonces, téngalo muy en cuenta porque, claro, al momento de que digamos, los estudiosos de los textos bíblicos ven que en egipcio la palabra Messi significa nacer, también ellos dicen, pues es engendrar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con crear vida. Entonces, queda muy bien, pues, para Moisés, y efectivamente, Moisés tiene parte en su nombre, tiene parte, digamos, de egipcio, lo cual también viene a corroborar que efectivamente el personaje debe de haber sido un personaje egipcio, probablemente hasta de haber sido un sacerdote o algo, fue educado en Egipto y pues muchos de los conceptos que después transmitió pues vienen de ahí, pero vamos a irlo analizando poco a poco, ¿no? Ajá. La que sigue, ¿no? Entonces, bueno, exactamente, aquí tenemos esta forma de ver las cosas, ¿no? Se dice entonces que Moisés, viendo el versículo del Génesis, ¿no? Entonces, bueno, si realmente Moisés significó engendrado por las aguas, ¿no? Que la mayor corriente de agua, y como se describe que es el río, sería el río Nilo, ¿no? Sería en el río Nilo.
Entonces, se trata de hacer digamos, la restitución del nombre original en egipcio. Se cree entonces que ha de haber sido algo así como Nemosis, ¿no? Pues se dice, bueno, menciona este investigador, que Nem sería más bien agua en egipcio, ¿no? O incluso el nombre del propio río Nilo, ¿no? Puede ser una opción que la madre hebraizó este nombre, ¿no? O sea, a lo mejor decían, bueno, probablemente el nombre que se le dio en egipcio fue Nemosis, ¿no? Se hebraizó este nombre y quedó algo más parecido a lo que conocemos con nosotros como Moisés, ¿no? Moisés, Musa, Moshe, ¿no? Puede ser, ¿no? Y bueno, pues obviamente pensando lo que la historia bíblica dice y la tradición, más que lo que está escrito propiamente en el Pentateuco, sino toda la tradición, que pues obviamente que si era una princesa egipcia, pues obviamente no le hubieran dado un nombre que no fuera egipcio. Los egipcios tendían mucho, pues obviamente a sus familiares. Los nombres egipcios son muy claros de saber de qué se trata, y los nombres de los extranjeros, ¿no? Son nombres también semíticos, nombres lidios, se quedan como nombres extranjeros. Me voy a ir, por ejemplo, mucho más adelante, la de 25, con los faraones nubios. Tenemos, por ejemplo, los nombres de Taharka, Shabaka, ¿no? No son nombres propiamente egipcios, se escriben en jeroglíficos, pero, por ejemplo, también tenemos nombres de gente de Canaán. Tenemos, por ejemplo, Uri, tenemos, por ejemplo, en muchas estelas, nombres, digamos, no regios, nombres de personas normales, y no checan con lo egipcio, ¿no? Entonces, en este caso, si una princesa egipcia encontró a este niño, obviamente no sabía ni cómo se llamaba, pues lo bautizó con un nombre egipcio, ¿no? Esto tiene mucha lógica, tiene obviamente la manera de ser, y bueno, pues obviamente investigadores como el que está ahí mencionado, menciona que probablemente su nombre hubiera sido Nemosis, ¿no? Pensando que es el que fue recogido en el río, en las aguas, ¿no? ¿La que sigue? Profesor, para reiterar, esta lámina y la anterior son extractos tomados del libro del hebraísta Moisés Chávez, Hebreo Bíblico, tomo 1. Exacto, ¿no? Sí, claro, o sea, para que vean el tipo de interpretación, el tipo de trabajo que se está llevando, claro, ¿no? Pero aquí es donde empezamos a ver que las cosas son un poco diferentes. Es decir, ¿no? La palabra mes, bueno, en nuestra escritura, pues oye muy bonito, ¿no? Vemos Messi, coincide muy bien con la traducción también que le damos del nombre hebreo, y pues hasta en este momento, si hacemos este juego de palabras con nuestros propios sistemas de escritura occidental, pues parece que cuadra muy bien, pero pues en realidad vamos a darnos cuenta que no necesariamente es así. ¿Cómo escribían realmente los egipcios la palabra mes, ¿no? La palabra mes es lo que ustedes van a ver tú estás controlando la presentación. Ajá. Es el signo que tenemos en los cartuchos, ¿no? Que básicamente ahí, exactamente, es ese que ven ustedes ahí, que parece como una especie de 3 cositas que están colgando, ¿no? Y que, bueno, ahí eso ha sido todo un debate, si lo tenemos, ¿no? De qué pudo ser. Se conoce muy bien. Algunos han dicho que si era un rastrillo, que si era otra cosa, porque como significa algo de nacer, ¿no? Fíjense, ahí es donde entra lo que se llama la arbitrariedad. Bueno, mi colega Rodrigo les puede hablar de eso, que es lingüista, se llama la arbitrariedad del signo lingüístico, pero también al mismo tiempo de la escritura. Ese signo que ven ustedes ahí como una especie de tridente, en realidad no es un tridente, son 3 colas, 3 pieles de zorro amarradas. Si lo ven con un poquito de detenimiento, van a ver que se ve la colita, así, y se ve como, digamos, las aleas, se ven las aleas de las patitas, y están amarradas por la cabecita, digamos, por el hocico, están amarradas con 3 cosas, ¿no? Claro. ¿Por qué ese signo de las 3 pieles amarradas de zorro? Son zorros del desierto del Sahara, que ya me tocó ver uno en vivo, son preciosos así chiquitos, pero con unas colas largas, ¿no? Hasta parecen Pokémones, ¿no? O sea, exactamente, ¿no? Los veo uno y están preciosos, ¿no? Porque ese signo significa nacer o engendrar. La realidad es que sería gastarnos ríos de tinta, gastar todos los megabytes. No lo podemos saber, ¿no? Que si era a lo mejor ponían estas aleas de zorro para cuando iba la mujer en el trabajo de parto a ponerlas y por eso, por añadidura, pasó a hacerlo. Probablemente sí, pero no lo sabemos. No lo sabemos y no nos interesa. ¿Por qué? Porque es un signo fonético. Nosotros, aunque lo podamos distinguir de qué es, ¿no? Los egipcios mismos lo utilizaban simplemente como un signo fonético
es decir, ellos en su, como registraban su lengua, era con signos, ya sería más complicado después de hacerlo, trilíteros, bilíteros y unilíteros, es decir, hay signos que representan 3 sonidos, signos que representan 2 y signos que representan 1. Por ejemplo, un muy buen ejemplo es en el segundo, en el de Tutmosis, ¿no? Tenemos, si puedes ahí con el cursor, ¿no? El ave que tenemos ahí es un ibis, es justamente el ave sagrada del dios de Huti, del dios Tot, el dios de la sabiduría. Luego tenemos el mes, es Tot, mes. Y el siguiente, que es una tela doblada, ese es un complemento fonético, es una S, digamos, para reafirmar el signo mes se debe de leer mes, MS, ¿no? Entonces, aquí es donde empezamos a ver. Para la mentalidad egipcia, justamente el mes, lo que nos está diciendo es que es, tal persona es engendrada por ese dios. Me voy a ir de abajo para arriba, ¿no? Primero tenemos Ahmose, ¿no? O Ahmosis lo pueden traducir. Ah es la luna, eso que ven ustedes ahí es el disco, parece el sol, pero no, si se dan cuenta, tiene en la parte de abajo el cuarto creciente, entonces nos indica que es un disco lunar, no es un disco solar. Entonces, la luna en egipcio se lee Ah, y luego tenemos justamente mes, ¿no? Entonces sería Ahmose. Entonces, básicamente es el engendrado por Ah, el engendrado por la luna, ¿no? Arriba, como ya lo mencioné, tenemos el Ibis, ¿no? Tenemos a Dehuti, a Tot, Tutmes, ¿no? El engendrado por Tot. Y bueno, los Ramsés, que les encantaba ponerle así más realezas, más cosas a sus nombres. Él, por ejemplo, pone Ra, es justamente donde está el cursor. Vean, es el dios sentado con cabeza de halcón que tiene el disco solar en la parte de arriba. Ese es Ra, ¿no? Es Ramesu, Rames. Este es su nombre compuesto. Después tenemos una asada y 2 plumas. Ahorita les explico. Es Rames, el símbolo de las 3 zorros, la S, y la cañita que se le su, Ramesu, y después, digamos que nos regresamos otra vez y vemos el símbolo que es el asadón, ese se lee Meri, Mer, luego las 2 cañitas se leen I, Meri, y luego tenemos el nombre de Amón. Amón es el dios que está también sentado frente a Ra, con las 2 grandes plumas sobre la cabeza, ¿no? El dios tutelar de la ciudad de Tebas, ¿no? Entonces tendríamos que es el engendrado por Ra, el amado de Amón. Aquí es una cosa muy interesante, fíjense, esa traducción es mía, se las puse yo en el libro, en el de Medunecher, pero siendo todavía mucho más exacto, nosotros podremos decir, bueno, en este caso son 3 dioses, que son 3 dioses hombres, ¿no? La luna, Tut, de Hut y Tot, y Amón y Ra, entonces podemos decir es el engendrado por Ra, ¿no? Pero también la otra lectura es literalmente el nacido de Tot, el nacido de Ra, el nacido de la luna, ¿no? ¿Por qué? Aquí viene esta ambivalencia. Como los dioses, pues dioses son, el dios, aunque sea macho, aunque sea hombre, puede dar a luz a otro ser, a otro, digamos, a su hijo. Entonces, era la manera de decir literalmente, el faraón es el hijo, o sea, fue engendrado, como digamos engendrado, su padre es Tot, Ah o Amón, y al mismo tiempo fue parido, fue dado a luz por el mismo Dios. Digo, a nosotros dirías, oye, pues un Dios hombre, pues no puede hacer eso, pero pues sí, es un Dios, lo puede hacer, ¿no? Claro, cada Dios también tiene su consorte, tiene su esposa, pero las diosas, por ejemplo, la esposa de Amón, que es la diosa Mut, está, su papel es estar haciendo muchas otras más cosas, pero también es obviamente una forma de que, digo, no necesariamente le tiene que haber dado a luz al faraón. Ahora, claro, esto es, como lo pueden darse cuenta, también es pura propaganda política, porque evidentemente el faraón, pues no se va a poner como nosotros Pepito, ¿no? O sea, va a decir, yo soy Janito Pepito, ¿no? Pues no, ¿usted qué? Usted no. O sea, cada vez va teniendo sus nombres mucho más, digamos, se va ensalzando, se va enarbolando, pues para decir que él es el elegido de los dioses. Pero no se crean, por ejemplo, el nombre estos 3 nombres, Ramsés, Tutmosis y Ahmose, eran también nombres comunes. La gente de pie, la gente común, también tenía este nombre. Obviamente, en la mentalidad egipcia, lo que distinguía a una persona común y corriente del faraón en la escritura es el cartucho. ¿El determinativo? Exactamente, el cartucho. Solamente los nombres de los faraones pueden estar en los cartuchos. Y ojo, los faraones tenían 5 nombres. Este simplemente es el 5.º nombre, es el último nombre que van a tener los faraones, ¿no?
Los faraones, digamos que su nombre de nacimiento, si era Pepito, ¿no? Se llamaba Ramsés, ¿no? Y cada vez que subía al trono, le daban un nuevo nombre, ¿no? Eso también es para una clase completa de literatura real, ¿no? Pero aquí lo interesante es esto, ¿no? O sea, el mes, la partícula mes, significa engendrado, nacido por, y si es totalmente egipcia, ¿no? Entonces, digamos, esa parte del nombre de Moisés, indudablemente, ahí sí todos coinciden, los hebraístas, los egiptólogos, es de origen egipcio. O sea, el mes, que es decir, es nacido de algo, del agua, del río, de algún dios, sí, efectivamente, esa es parte egipcia ineludible, ¿no? Lo que nos causa problema justamente es la otra parte, la otra partícula, ¿no? Que es lo que vamos a ver a continuación. Me queda una pregunta, profe, ya Claro. que está hablando aquí de estos 3 dioses. La lámina anterior, el hebraísta insinuaba que el río Nilo era un dios. ¿Era así? Ahí es, exactamente es lo que vamos a ver. Nosotros si sabemos de historia, nos vamos a dar cuenta que, pues, como dice Herodoto, Egipto es un don del Nilo, y pues obviamente el río Nilo es tan importante para la cultura egipcia, sin el Nilo no hubiera podido existir el Egipto de los faraones, pues en nuestra mente occidental pensamos, claro, si ellos alababan a la luna, alababan a los ibis, alababan al sol, pues lo más importante para ellos ha de haber sido el río, ha de haber sido un dios. Pero vamos a ver que no, no hay que guiarnos por nuestra lógica, ¿no? Bueno, aquí tenemos una lámina, justamente Carla nos la preparó, es del templo de Comombo, pues para que vean, es un templo ya muy tardío, ya de la época tolemaica, y realmente también muchos de los relieves ya son de la época romana. Entonces, imagínense, estamos diciendo que esta palabra de mes surge de hecho, desde las primeras, de antes de las primeras dinastías, ¿no? Anubis está ahí echándonos la mano, desde atrás. Entonces, bueno, en el templo de Comombo, justamente vemos, ya son jeroglíficos, se pueden ver sin ningún problema, aunque aquí las palabras ya son un poco diferentes. Por ejemplo, el que ven del lado derecho es Nefer, es un Nefer, una G, una P, dice algo así como Nefer, Pej, Pej, Mes, Shah, Jabez, ¿no? Es una palabra que ya todos los egiptólogos, estas inscripciones ya muy tardías son muy complicadas porque también cambió el orden, cambió la gramática, pero bueno, el mes sigue estando ahí presente, ¿no? Entonces vean ustedes, es la mujer en cuclillas haciendo que nazca el niño, ¿no? O sea, haciendo, digamos, dando a luz, ¿no? Pero justamente la pregunta que vemos, ¿el río Nilo era un dios? Pues como les digo, siempre la pregunta es sí, pero no, ¿no? Aquí vamos a ver una cosa, vámonos a las filologías, y las filologías eso siempre nos ayuda, ¿no? Entonces nosotros decimos el Nilo, el río Nilo, lo escribimos, yo lo escribo muchas veces, digo el antiguo país del Nilo, el país de las pirámides, y entonces nos quedamos con justamente la idea de que Nilo siempre ha sido el nombre de este gran río, ¿no? Y bueno, ahí les pusimos la información. Esta es una lámina, esta es una foto de la NASA, es una foto que se ha tomado desde las naves espaciales de los satélites. Ven interesantísimo el delta, cómo se abre, y vean incluso en el mar Mediterráneo, vean cómo se ven esta mancha verde, café, es literalmente toda la tierra, todo el limo, que todavía el río está vertiendo en el Mediterráneo. Entonces, eso también les voy a pasar un tip. Muchas de las ciudades del Delta, todavía parece como película de Indiana Jones, hay ciudades perdidas, porque conocemos en muchas inscripciones el nombre de la ciudad, nos dicen que estaban en el Delta, pero bueno, ya han pasado a veces 4,000 o 3,000 años, el río Nilo año con año iba depositando estos aluviones, y entonces las ciudades se sepultaron o están totalmente desfasadas, digamos, del cauce. Incluso hay unos equipos de arqueólogos de Inglaterra y otros Estados Unidos que han visto que el río Nilo también, muchos de los brazos han cambiado completamente. Entonces había una ciudad, cambia el curso del río por alguna situación natural, y entonces esa ciudad se abandona porque ya no está en el brazo del río Nilo, y bueno, pues santo remedio, la gente se muda a lo mejor 10, 15 kilómetros un poco más al oeste y hace una nueva ciudad. Lo malo es que nosotros ya arqueológicamente, pues esa ciudad, 2,000 años después de que está siendo sepultada, que no se cuida, se está sepultada por los aluviones, pues desaparece totalmente. Entonces hay todavía muchísimo que hacer, ¿no? Pero bueno, las etimologías, ¿no? En realidad el nombre que le damos nosotros en Occidente al Nilo, aquí como se los puse, viene del árabe, al-Nil, ¿no? Que en realidad es el vocablo árabe que se tradujo directamente del griego, que es Neilos, ¿no? En realidad es, como siempre lo hemos visto, los griegos
Llegaron con una forma de ver más parecida a la nuestra, muy occidental, y decidieron llamarlo Nilos, ¿no? En realidad, el río en copto, que recuerden que el copto es la último estadio de la lengua egipcia, le decían justamente Fiaro, ¿no? Pero en realidad es la traducción al copto del término semítico que era Nahal, que en hebreo, ahí lo tienen ustedes en la lámina, pues significa río, ¿no? Entonces, en realidad, a los semitas que llegaron al delta del Nilo, que vivían ahí, simplemente le llamaron Nahal, río, y los coptos, que eran los egipcios originarios, ya muy tardíos, dijeron, ¿cómo lo traducimos Nahal? Pues como justamente como esta ración, ¿no? Pero, ¿cómo le llamaban realmente los egipcios al río Nilo? Pues fíjese, muy interesante. A pesar de lo importante, el río no tenía nombre. Literalmente se llamaba Iterú. Iterú, que significa en egipcio río. O sea, no tiene un nombre propio, ¿no? Entonces, en realidad, para los egipcios, fíjense, pues algo es la columna vertebral de Egipto, ¿no? Nunca se le nombró de tal manera que fuera algo especial. Como era algo perenne, era para un egipcio de la antigüedad, básicamente el río lo era todo, y el río siempre estaba ahí y había estado ahí por incontables generaciones, no tenía necesidad de darle un nombre propio, ¿no? Ahora, aquí viene la cosa interesante. Aguas, lo que trae el río, ¿no? Se llamaba Mu. Mu, como lo tienen ustedes ahí arriba, que es el determinativo con 3 ondas de agua, ¿no? Entonces, nada más una sola onda es la letra N, ¿no? N. Siempre decimos que para que aprendan jeroglíficos se la aprendan N de Nilo, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, 3 rayas, que es el plural, significa aguas, ¿no? Pero ojo, aguas pueden ser del río, que obviamente es la más abundante, pero también pueden ser aguas que están en un estanque, aguas que están en un lago, aguas que están en otra cosa. Es básicamente como lo mismo concepto que decimos nosotros, ¿no? Aquí muchos me van a decir, oye, pero yo he leído, yo he visto por ahí que los egipcios sí tenían un dios del Nilo, un dios del río Nilo. Y efectivamente, ahí lo tenemos allá abajo. Este era el dios Hapi, ¿no? Está escrito de manera, de hecho es su manera ahí en jeroglífico más tradicional. El primer signo, si lo vemos de izquierda a derecha, es una trenza de lino, esa es la H, el bracito extendido es la A, ¿no? El cuadrito es la P, las 2 rayas es la I, la Y, ¿no? Y después vienen son determinativos, es decir, el de arriba, las 3, las de agua, el de arriba que es básicamente un canal, un camino, y el determinativo de Dios, que ven ustedes que el Dios sentado lo podemos reconocer porque tiene esta barba, la barba divina, solamente los dioses, ¿no? Pero aquí es la trampa que nuestra propia mente occidental nos juega. Decimos, bueno, claro, entonces, si Hapi es el dios del Nilo, pues por lo tanto los egipcios divinizaban al río, por lo tanto las aguas eran divinas, ¿no? Mu era aguas, y bueno, pues se cambió nada más un poco para dar el nombre de Moisés, ¿no? Podemos decir que podría ser Musés, ¿no? Mu, el nacido de las aguas, ¿no? Pero en realidad no, porque Hapi es el dios del Nilo, efectivamente, pero no es el dios del río. Aquí es donde viene un poco más complicado. Hapi en realidad es el dios de la crecida del río Nilo. Es decir, es un dios que se representa siempre de manera gordita, bonachona, diríamos nosotros, ¿no? Siempre tiene hasta los pechos colgando. Aquí en México, que estamos más cerca de los gringos, decimos que son las man boobs, ¿no? O sea, los senos de hombre, ¿no? Cuando los están muy gorditos, pues ya tienen un poco de senos, ¿no? Y siempre se representa gordito, azul y siempre con las ofrendas, ¿no? Entonces, bueno, decimos, claro, es el río Nilo, por lo tanto, si es el río Nilo, debe ser un dios, pero no, es todavía más abstracto. Es decir, Hapi es el dios de la crecida. El río Nilo todo el año está discurriendo por todo el norte de África, pero cuando los egipcios veían que empezaba a crecer, ellos consideraban que era de la isla de Elefantina, había otro dios que se llama Hunum, que es un dios carnero, literalmente él abría las compuertas del inframundo y entonces hacía que Hapi, este dios gordito, ¿no? Empezara a hacer que las aguas subieran y que lo más importante, no tanto las aguas, sino el Kemet, es decir, la tierra negra, el limo que hace que Egipto sea tan fértil. Entonces, digamos, este dios Hapi es este dios, algunos de hecho ya en estudios de religión egipcia
no, a lo mejor ni siquiera es un dios propiamente, sino es como un genio, como una fuerza natural que hace que el Nilo se desborde, ¿no? Y una vez que el Nilo se desborda y cuando el agua vuelve al cauce, entonces Hapi regresa a las profundidades, ¿no? Se va otra vez a vivir hacia el interior de las cavernas del inframundo, no se sabe de dónde viene. Hunum cierra las puertas del río Nilo y hasta el siguiente año es que se va a tener justamente este fenómeno, ¿no? Que para una siguiente clase, que yo creo que la vamos a tener que hacer ya luego, ¿no? Les voy a leer unos fragmentos se ha conservado, es una amarilla, el himno al Nilo, literalmente son loas, se ve que era cantado, era un himno que seguramente los sacerdotes lo declamaban, seguramente dentro del mismo río Nilo, se metían yo creo que pues hasta la cintura o algo, e invocaban a Hapi para que regresara, ¿no? A Egipto, ¿no? Entonces, esto es una cosa muy importante en la cuestión de Moisés, ¿no? Aquí se nos cae esta interpretación. Moisés no significa nacido del dios del Nilo o nacido de las aguas. Simplemente sí, seguramente la partícula mes es nacer, nacido, engendrado, pero el mo, lo que decimos ahora como moi, o como el musa, ¿no? Mus, pues es algo que yo creo que hay que investigar más, ¿no? De dónde viene. Porque sí, el vocablo en hebreo originalmente, Moshe, no se parece absolutamente nada en egipcio, ¿no? Entonces, bueno, esto también nos habla de una cosa muy importante, ¿no? Que en el momento que se escribe, que se pone por escrito la Biblia, sabemos que ya es muy tardíamente hasta que están en Babilonia, pues probablemente ya se había perdido el primer nombre o ya nada más se recitaba continuamente, pero no se sabía exactamente qué significaba, y bueno, lo escriben obviamente en hebreo, pues como ellos lo estaban oyendo, ¿no? Ajá. Pero bueno, aún así de todos estos siglos que habían pasado, todavía perduró la partícula mes, ¿no? Entonces, claro. En conclusión, ¿cuál puede ser? ¿El nombre Moisés es egipcio al 100%? No. ¿Pero tiene rasgos egipcios? Sí, tiene, yo diría que más del 50%, ¿no? El nombre Moisés significa nacido, engendrado por, efectivamente, ¿no? Significa eso, nacido, engendrado ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué fenómeno natural? No lo sabemos, todavía no lo sabemos. Y si Moisés vivió en Egipto y fue un personaje histórico real que existió, pues tampoco lo podemos saber todavía, no hay ninguna inscripción que lo diga tal cual. Seguramente ustedes en internet se pueden encontrar, hay muchísimas teorías disparatadas, ¿no? Que dicen que Ajenatón, pues fue el mismo Moisés, entonces que por eso desapareció de la historia, porque entonces se transformó, se dejó la barba, y entonces ya se convirtió en Charlton Heston, y ya sacó al pueblo de Israel. No, ninguna de esas cosas es cierta, ¿no? Pero bueno, aquí lo interesante en investigando la historia es justamente ver todos los orígenes de esto, y bueno, nos damos cuenta que hay muchísimas cosas todavía por investigar y muchísimas cosas por conocer. ¿Mm? Sí. Uh-huh. Bueno, perdón si se me había olvidado esta, ¿no? Bueno, nada más un poco para que vean lo polisémico y lo multifacético que puede ser la escritura jeroglífica y dando también este concepto del mes, ¿no? Fíjense, qué interesante, ¿no? Ya les había dicho que mes se escribe con el jeroglífico que vemos allá arriba, es justamente las tres pieles de zorro, digamos, anudadas, ¿no? Pero también el vocablo mes se puede escribir con el que tienen al lado, que es un niño, ¿no? Entonces, literalmente significa es nacido o niño, ¿no? Básicamente el producto de mes, ¿no? Del nacimiento, pues es un niño. Fíjense, muy interesante porque es un niño pequeño, es un niño que se está llevando, se está chupando el dedito, ¿no? Y entonces, pues era, digamos, el jeroglífico reflejaba muy bien la realidad. Los niños pequeños, pues siempre después se están llevando el dedo a la boca, pues obviamente extrañan la teta, ¿no? La teta, extrañan estar ahí con la teta y pues se llevan para la ansiedad, ¿no? Entonces, fíjense una cosa muy interesante. Por ejemplo, el cartucho que vemos en la parte de abajo es justamente el nombre de Ramsés II. Fíjense aquí directamente en piedra. Esa es una fotografía que saqué de una de las esculturas de Ramsés, de las muchas que hay. Y fíjense, aquí se entiende mejor la disposición. Están los dos dioses allá arriba. Ya les di los tips. El que vean con el disco solar es Ra. Están los dos inclinados. Tiene su Ang, la vida. El otro que tiene las dos plumas es Amón.
y en su brazo tiene el báculo que es el huas, ¿no? Ay, qué Entonces, regresa un poco, ¿no? Ay, sí. Aquí utilizaron el otro signo que también se escribe como Mary, Mary que es amado, amado querido, como digamos, este canal, y básicamente, fíjense, también la escritura egipcia se iba adaptando las formas, ¿no? Entonces también lo usaron como si fuera una base para estos dioses, y abajo tenemos los tres anudados de zorro, Mes, el paño que está doblado, que es la S, y la cañita con las dos cartas que es Ramesu Meriamón. Ahí ese cartucho dice Ramsés, el amado de Amón, Ramesu Meriamón, ¿no? Pero se iba todavía más, ¿no? Y aquí es una cosa que a los egipcios les encantaba hacer esto, que es una cosa que nosotros llamamos el rebus. Rebus es una palabra en latín, rebus significa algo así, una cosa por otra, o cambiar algo por algo, ¿no? Para que lo tengan muy en cuenta, el rebus se utilizó mucho en la heráldica europea de la Edad Media. Entonces, por ejemplo, decían, pues a lo mejor un apellido, ¿cómo se llama, no? Sobre todo los apellidos, digamos, de oficio. Pues él se apellida, bueno, mi apellido, por ejemplo, lo poco que sé de mi apellido, es Taber, ¿no? Taber originalmente era alemán, era Branch Taber, ¿no? Y significa el que lleva el tambor, ¿no? Tabor, los tambores, ¿no? Entonces, probablemente algún día me voy a encontrar, sé más de los egipcios que de mi propia familia, digamos, mi patronímico podría ser que en un escudo de armas pusieran un tambor de guerra, entonces eso lo leías, si sabías leerlo, pues eso se lee Tabor, ¿no? De ahí se deformó Taber, ¿no? Y entonces, con una imagen, tú pones, por ejemplo, el significado, ¿no? Otro ejemplo, luego te voy a mandar el link, que está en inglés, por ejemplo, de la serie esta de Padre de Familia, que dicen, ¿cómo se llama usted? Se llama Peter Griffin, ¿no? Y entonces lo hacen en inglés el rebus, Peter, y luego ponen un grifo volando, y es Griffin, ¿no? O sea, un Griffin. Dice, rayos, pues ahí se dio mi apellido, ¿no? Entonces, hagan la prueba, por ejemplo, con usted, por ejemplo, un apellido muy, muy español y muy latinoamericano, Zapatero, ¿no? El apellido Zapatero. Y ponen en el escudo de armas, pues unos zapatos, unas suelas y alguien con un yunque, ¿no? Entonces, es el oficio y de ahí se convirtió en un apellido, ¿no? Entonces, eso es un rebus, eso se usó mucho en la heráldica, digamos, medieval, y cuando pues, los egiptólogos se dieron cuenta que pues no eran los europeos los primeros en hacerlo, sino ni los latinos, tampoco los romanos, sino los propios egipcios. Entonces, es una especie, se llama como de codificación, es una codificación a simple vista, pero que da un significado mucho más profundo de las cosas, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, esta escultura que ustedes ven del lado izquierdo en pantalla. Fíjense, aquí formalmente, si nosotros la analizamos, de hecho está en el Museo del Cairo, pues bueno, vemos al dios halcón, probablemente es el dios Horus, el dios de la realeza, si es el dios Horus, que es otra variante que se llama Jorón, ¿no? Y luego pues vemos un niño en la parte de abajo que tiene el disco solar, y bueno, pues abajo tiene los nombres, ahí a propósito se los recorté, y si leemos los jeroglíficos, dice Ramsés Meriamón, Ramsés el amado de Amón, y sabemos que es Ramsés sin ningún problema. Pero todavía tenemos algo mucho más profundo. La propia escultura, la escultura en bulto, al mismo tiempo está diciendo Ramsés, porque fíjense, es Horus, el dios halcón, que lo está protegiendo. Luego vamos a desglosarlo, tenemos el disco solar, si se dan cuenta en esta parte, ahí como está el cursor. Luego tenemos toda la escultura del niño. Ya en el niño lo que está haciendo es que se está llevando el dedito a la boca, ¿no? Está en la misma posición que el jeroglífico, como sentadito, y en una de las manos está sosteniendo justamente el carrizo, la caña, con estas 4 puntas, ¿no? Entonces, en realidad, estamos viendo un jeroglífico en 3 dimensiones. Ahí vemos que dice Ra, Me, Su, ¿no? Entonces, cada figura, cada escultura en bulto, literalmente dice Horus Ramesu, ¿no? Literalmente diría el Horus viviente, el dios Horus es Ramsés, ¿no? Entonces, a los egipcios les encantaba hacer esto, es para que no haya ninguna duda de que él es el nacido de Ra, y digamos, obviamente hicieron esta escultura, pues no cuando Ramsés era un niño, sino cuando Ramsés ya era grande. Entonces decían, no, pues es que es una forma en que Ramsés se representó de niño como príncipe heredero. No necesariamente, es más bien lo importante, lo que privaba a los artistas egipcios era el significado simbólico. Entonces, es como les comento un rebus. Hay muchas esculturas egipcias
que uno las tiene ya su grado de dificultad ya más de maestro. Si las ve uno nada más como la forma, podemos describirla y no vamos a llegar a ningún lado. Pero si la leemos como un jeroglífico, ahí entonces es donde nos dan mucho mayores, digamos, significados, ¿no? Entonces, volviendo al caso de Moisés, ¿no? Aquí lo que nos falta saber, espero que algún día lo podamos saber, es la primera partícula de su nombre, a qué se referiría, ¿no? Claro. Yo creo personalmente que no, ha de ser Moisés, ha de ser un armazón, ha de ser una forma en que se mezclaron las dos tradiciones, tanto las tradiciones semíticas como las tradiciones egipcias, y se creó este nombre, en realidad, fíjense que ustedes, no, yo lo creo de esta manera, no para poner a los egipcios como los malos, sino más bien para poner un estatus y una manera de decir, si era un personaje egipcio, Moisés, entonces era un sacerdote, era un iniciado, sabía cosas, ¿no? Lo vemos en los textos bíblicos, ¿no? Sabía controlar los báculos, podía hacer muchas cosas, era una suerte de mago, o sacerdote más bien. Entonces era una manera, digamos, de darle cierto abolengo, de decir, él era un personaje importante en Egipto y pues nos sacó de la tierra del Nilo, ¿no? De la tierra del Nilo, que no es Dios, ¿no? Para pues ir a hacer todo el periplo por 40 años, ¿no? Pero fíjense, yo creo que es eso, es una mesa. Entonces, hay que buscar el origen del nombre de Moisés, yo creo, en ambas tradiciones, en la egipcia faraónica, pero la egipcia faraónica del Reino Medio y del segundo periodo intermedio, y exactamente lo mismo que estaba ocurriendo en el mismo tiempo en todo lo que era la parte del Levante y la parte del Sinaí. Yo creo que ahí está la respuesta. Claro. Bueno, en esta primera parte finalizada, le agradezco, profesor. Siempre aprendo, yo personalmente aprendo mucho con usted y los amigos que también, luego cuando suba este video, también aprenden harto con usted. Y aparte de agradecerle a usted, le agradezco a Daniel Tello, que fue el que me armó todas estas diapositivas para poder Muchas gracias, ponerlas Daniel. el día de hoy. Sí. Muy bien, muy bien. Así que seguimos con la segunda parte.